Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Disculpen que hubo un problema de sonido, pero estamos haciéndolo de nuevo, ¿ok? Porque la palabra de Dios no se detiene por ningún motivo. Así que vamos a comenzar el estudio de hoy. Es capítulo 3, versículos del 18 al 25. Vamos a estar usando, recuerden, vamos a estar usando vamos a estar usando dos versiones. Vamos a estar usando el lenguaje actual y el lenguaje la Reina Valera. Solo déjenme poner acá, que pues nos tomó de improviso este problemita, pero aquí ya estamos, ¿verdad? Lo importante es que no vamos a detenernos en la palabra. La palabra de Dios tiene que darse a pesar de que haya inconvenientes. Y sí, hermanos, nos dio mucho agrado ver a los hermanos, a todos nosotros pues el domingo en el servicio. Esperamos que este domingo nuevamente vayamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a pedirles por favor que siempre sigamos las recomendaciones que nos pide el CCD para que volvamos pues nos protejamos unos a otros, ¿verdad? Que eso es lo importante, ¿verdad? Así que vamos a tratar de seguir siguiendo las recomendaciones de usar la mascarilla, tratar de no darnos abrazos, saludarnos, porque esto es una realidad, hermanos. Siguen personas enfermas, siguen personas muriendo, así que tenemos que acatarnos, aunque el condado diga que no nos da la opción de usarla o no la mascarilla, pero nosotros tenemos que usarlo porque recuerden que hay personas vulnerables alrededor de nosotros y tenemos que ser responsables para que este virus pues no ataque a nuestra familia, a nuestra congregación, a nuestras familias también que están alrededor de nosotros. Así que este estudio es del Colosenses 3 y vamos a ir del versículo 18 al 25. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos acompañe durante todo este estudio y le vamos a pedir que me acompañe con una oración para que el Señor nos guíe a través de su palabra. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque eres nuestro protector, Señor. Eres el dador de vida, Señor. Gracias porque siempre tú eres fiel con nosotros, Señor. A pesar de las dificultades que tenemos, de la pandemia, de todo lo que ha sucedido durante este mes, Señor, te pedimos que nos sigas guiando a través de tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente para recibirla, Señor, para recibirla, atesorarla y hacer de ella una práctica, Señor, porque tú estás vivo, Señor. Vives en nuestros corazones, en nuestras vidas y deseamos obedecer tu palabra, mi Dios. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermano, vayamos a la palabra, a Colosenses 3, del 18 al 25. Recuerden, estamos en la parte práctica, pero déjeme recordarle un poquito de lo que hubo anteriormente, ¿verdad? En el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 1 y 2, más que todo se enfocó en la preeminencia de Jesucristo. Es decir, que con Jesucristo, sin Jesucristo, no tenemos nada. Él es todo para nosotros. Él es todo para nuestra vida cristiana. Así que allí en los capítulos 1 y 2 aprendimos eso, ¿verdad? Esa doctrina que Pablo nos da y que debemos de recordar que lo necesitamos en todo. Lo necesitamos en toda nuestra vida. Tiene que estar presente el Señor, porque sin Él no somos nada, no somos cristianos, no seríamos cristianos, ¿verdad? Así que necesitamos, eso es lo que nos dijo la doctrina Pablo, ¿verdad? Y ahora en la parte práctica aprendimos en los anteriores dos estudios, que aprendimos que hemos resucitado espiritualmente con Cristo, por lo que debemos buscar las cosas de arriba, ¿se recuerda? Nosotros debemos la única manera en que nos podemos acercar a Cristo es buscando las cosas de arriba, ¿verdad? En orar, estudiar la palabra, servir en la iglesia, orar en el hogar,
hacer devocionales, en fin, todo aquello que a usted le acerque a Cristo, a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que estar concentrados en todo lo que el Señor nos da, ¿verdad? Y que debemos concentrarnos en Él, específicamente en Él, porque si hemos resucitado espiritualmente, Él espera que nosotros sigamos con Él, ¿verdad? Que nos reflejemos en Él, que seamos reflejo de Él. Pablo también nos invita a despojarnos. ¿Se recuerdan de las ropas sucias? ¿Se recuerdan de aquel hombre que se pone otra ropa blanca? También nosotros nos pide que nos despojemos de todo aquello que a Él no le agrada. Como dice en el versículo 5 y en el 8, si lo vuelven a leer, ahí está todo aquello que a Él no le agrada. Cuando nosotros estamos en comunión con otros, ¿verdad? Cuando nos relacionamos con otros cristianos, con otras personas fuera del cristianismo también. Porque nosotros, recuerden, tenemos que reflejar lo que de Jesucristo, debemos reflejarlo a Él. Y eso es lo que vemos en los versículos, eso, y también en los versículos 12 y 17 vimos que Pablo nos habla de la santidad en nuestra relación con otros. Nos dice que vistamos como escogidos de Dios. Nosotros tenemos que vestir ese traje blanco, como vimos en la ilustración, ¿verdad? Anteriormente, somos escogidos de Dios. Él quiere, Él desea tener relación con nosotros para que nosotros le sirvamos a Él. Por eso fuimos escogidos, somos escogidos. Y quiere que digamos a otros para que sean también escogidos. No solo nosotros, ¿verdad? Es todo el mundo. Él quiere salvar a todo el mundo. Así que tenemos ese privilegio de ser escogidos para traer otras personas. Así como nos trajeron a nosotros en aquel tiempo, también nosotros tenemos que traer a otras personas a Él. Y vayamos a leer la palabra de la Biblia, ¿verdad? Pero antes vamos a pedirle al Señor que en su nombre, ¿verdad? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que vayamos al versículo 18. Y dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. En la Nueva Versión dice, ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Nos vamos a quedar allí. El primer mensaje, la primera instrucción que nos da son a las esposas. ¿Por qué será que el Señor nos da a nosotros las mujeres primero? Y la verdad que el rol de nosotros en el hogar es el respeto de nuestros maridos y el respeto de su lugar en nuestro hogar, ¿verdad? Él es el que nos va a guiar, Él es el que tiene que guiarnos como familia a Dios, el que nos tiene que instruir. Y por eso Él pide, vea, que las esposas se sujeten al esposo. Y sujetar no significa que el marido tiene que maltratar a su esposa. Eso no le agrada a Dios. Sujetar muchas veces se confunde, ¿verdad? Esto no es así. Ahí dice, como conviene en el Señor. No es como le conviene al esposo, es como le conviene al Señor. Y sujetarse es reconocer el lugar de su esposo y respetarle ese puesto que tiene, ese rol que tiene en nuestro hogar. También nosotras las mujeres tenemos un rol en el hogar y también el hombre tiene que respetar ese rol, ¿verdad? Acuérdense que desde el principio, pues, Dios hizo a Adán, ¿verdad? Y vio que estaba solo y le hizo la ayuda idónea. Nosotros somos la ayuda idónea para el hombre. Así que tenemos un rol importante en el hogar. Y por eso le dice, sujétate. Me gusta lo que dice aquí, ustedes las esposas deben sujetarse a los esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Acuérdense, nosotros ya no estamos en el mundo, somos hijas de Dios. Y debemos sujetarnos primeramente a Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Y luego al del esposo, que le toca el papel importante de guiar a la familia en el hogar. Yo sé que muchas mujeres, a lo mejor sus esposos no van a la iglesia, no han sido convertidos, pero entonces
Dios nos pide que oremos por ellos, que oremos para traerlos a ellos a los pies de Dios. Así que es importante, hermano, saber cuál es el rol de la mujer, ¿verdad? El rol de la mujer no es que el esposo la maltrate, eso no es así, ¿verdad? El que no es convertido a lo mejor lo hará, pero aquel que realmente es convertido, lo tratará a la mujer con delicadeza, ¿verdad? Como un vaso, ¿verdad? Así que debemos de saber que Dios le habla a la mujer. Ahora en el versículo 19 le habla a los hombres y dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En el Nuevo Lenguaje dice: y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Ahí está bien claro, ¿verdad? Los esposos, por malhumorado que venga del trabajo o alguna situación que haya pasado, no debe maltratar a su esposa, ¿verdad? No es lo que Dios desea. Él no desea eso. Como les dije antes, Dios quiere que la trate como un vaso, ¿verdad? Sensible, frágil, como dice la primera de Pedro en el capítulo 3:7, nosotros somos como un vaso frágil, y de esa forma el hombre debe tratar a la mujer, ¿verdad? Con delicadeza. El esposo va a tener que agradar a Dios con eso. A la vez que agrada a Dios con eso, también agrada a su esposa. Y ella, cuando está agradada, pues cuando está agradada, va a hacer las cosas que le tocan como mujer en su casa con mucha felicidad, con mucho agrado, al hacerlo a sus hijos como a su esposo. Todo va relacionado. El Señor desea que la mujer y el hombre estén en armonía. Él desea que el hogar esté en armonía, en paz, porque los beneficiados serán los hijos, ¿verdad? Dios quiere que los hijos se beneficien de esa armonía entre las parejas. Por eso que Dios nos está dando estas reglas de santidad. Mientras estamos en la tierra, nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ya cuando estemos en la eternidad con Él, ya esas cosas ya no va a pasar, porque ya va a ser algo, vamos a ser transformados, ya no vamos a ser lo que somos ahorita. Él quiere que vivamos en la tierra en santidad, y por eso nos da estas reglas para que nosotros las sigamos. Y Pablo habla de esta manera, ¿verdad? Porque Dios desea eso. Así que el versículo 19 va para los esposos, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es que traten a las mujeres con delicadeza, que las instruyan en la palabra de Dios. Al esposo le toca instruir a la esposa, no el pastor, no la pastora, no el líder. No, es el esposo que tiene que instruirla y instruir a sus hijos también. Así que ese es el deseo del Señor, de que seamos instruidas por el esposo, ¿verdad? Y el esposo amar a su esposa como ama Cristo a su iglesia, ¿verdad? Así que nosotros las mujeres también tenemos, el hombre tiene el rol muy importante. Y Dios nos lo recuerda en estos versículos, ¿verdad? No lo olviden, está en el 18 y el 19 de Colosenses capítulo 3. Ahora vamos al versículo 20, que habla y que dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En el Nuevo Lenguaje dice: ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Es muy parecido, ¿verdad? Es decir, que los hijos, además de obedecer, imagínense, ya les pide que debemos obedecer a los padres. Pero yo también agregaría, debemos honrarlos también, porque eso tiene algo especial, porque el Señor dice que cuando nosotros honramos a los padres tendremos larga vida. Y eso es hermoso, que el Señor nos diga que, mira, si honras a tu padre o los obedeces, vas a tener larga vida. Porque realmente el que se beneficia es el hijo, ¿verdad? Al ser obediente y honrar a los padres, porque el día de mañana que sea padre va a ser lo mismo que sus padres hicieron. Y es una cadena, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos transformados de generación en generación.
No quiere que nos detengamos y que ya no, y que no nos importe, ¿verdad? No, Él quiere que sigamos como hijos obedeciendo. Y esto también podría decirse que se aplica a niños pequeños, aun cuando usted puede controlarlos, ¿verdad? En una edad que todavía aún usted controla a sus hijos, que le obedecen porque viven bajo su techo. Y entonces yo creo que se aplica más a esa edad, porque recuerde que un muchacho de 18 años ya va a comenzar a querer ser independiente. Pero lo importante es que usted ha comenzado a instruirlo desde pequeño. Y ya cuando él venga a tomar decisiones, él va a ser responsable de lo que venga, ¿verdad? De esas decisiones, de lo que resulte de esas decisiones. Pero ya usted lo ha instruido en la palabra de Dios. Y por eso él va a ir cuando vaya a tomar una decisión, va a recordar esas palabras que usted le dio. Y va a decir, recuerdo que mi mamá o mi papá me decía que no podía hacer esto porque a Dios no le agrada. Y entonces va a pensarla 2 veces. Y va a decir, no, tengo que recordar lo que mi padre me decía y lo que yo veía en mi hogar. Había un respeto entre mi papá y mi mamá. Así que yo quiero eso mismo para mi vida, para cuando yo tenga hijos. Así que Dios no se equivoca, Él deja siempre un consejo para todos en la familia. Y sigamos ahora con el 21. Y habla de los padres, ¿verdad? De ambos. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El Nuevo Lenguaje dice, y ustedes, los padres, no deben enojar a sus hijos para que no se desanimen. Hoy hago la pregunta, ¿cuál es su forma de disciplinar a sus hijos? ¿Lo hace cuando usted está de mal humor? ¿O lo hace con una disciplina exagerada, fuerte? Créame que Dios aquí pide que los padres no desesperen a los hijos, porque ellos se van a desanimar. Un hijo que es disciplinado fuertemente se va a desanimar y va a no querer vivir en casa, se va a querer ir a temprana edad del hogar, ¿verdad? Así que dice él, a los que son papás, les toca a no desesperar a sus hijos. Tienen que tener calma. Cuando haya una situación donde tienen que instruir a sus hijos, deben hacerlo con calma, en base a la palabra de Dios, sentarse y tener una comunicación positiva, ¿verdad? Para que el niño entienda de la manera en que usted le está hablando y usted lo está guiando. De otra manera, como dice la palabra, los van a desesperar. Y entonces no van a querer nada de Dios. Porque entonces no, van a huir de eso. Y eso no queremos, ¿verdad? Los padres no quieren eso. Al contrario, quieren que sus hijos se acerquen más a Dios. Que los hijos sigan las reglas y sean obedientes a la palabra de Dios. Eso es lo que se desea. Ahora vamos al versículo 22. Y ya aquí ya son reglas que se aplican en el trabajo. Fíjense, en los primeros capítulos del 18 al 21 eran reglas de santidad para el hogar. Ahora son reglas de santidad para el trabajo. También el Señor no se olvidó de que nosotros trabajamos también y que tenemos relaciones con otras personas que no son familiares de nosotros, que están ahí día a día. Vea, muchas veces pasamos mucho tiempo en el trabajo, que también ahí se nos pide que también reflejemos a Cristo. Vayamos a la lectura del versículo y dice, del 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. El 22 en el Nuevo Lenguaje dice, ustedes, esclavos y esclavas, deben obedecer en todo a sus amos, aquí en la tierra,
No lo hagan para quedar bien con ellos y solo cuando los están mirando. Más bien, háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Y qué bonitas reglas nos da el Señor, ¿verdad? Cuando nos dice que obedeced en todo a vuestros amos. Y créame que cuando nosotros somos fieles y respetamos al que nos da trabajo, es como que se lo hiciéramos a Dios. ¿Por qué se preguntará? Porque ¿quién nos da todo lo que tenemos? Él nos da trabajo, Él nos da salud, Él nos da hogar, Él nos da todo lo que tenemos. Así que un trabajo también el Señor nos ha proveído para poder sustentar nuestras familias. Así que nosotros tenemos que ser fieles y respetuosos con aquellos que nos dan trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos eso, glorificamos a Dios. Y por eso, como les digo, todo lo que hagamos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en todo, tenemos que hacerlo glorificando a Dios. Y por eso nos pide Él, aquí nos pide, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, ¿verdad? Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, que cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, debemos de hacerlo independientemente que tengamos a alguien que nos controle el trabajo, que nos esté supervisando o que no lo tengamos. Nosotros tenemos que trabajar como que si tuviéramos a alguien, ¿verdad? Siendo fieles al trabajo, ¿verdad? Eso le agrada a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Y dice que no como agradando a los hombres, lo debemos hacer como que si lo estuviéramos haciendo a Él. Muchas veces he escuchado que personas dicen, ay, mi trabajo no me gusta mi trabajo, pero tengo que hacerlo. Lo necesito para sustentar a mi familia. Otros dicen, ay, mi trabajo es mi hobby. Mi trabajo lo quiero, no es un trabajo. Créame, que aún que el trabajo sea como un hobby, vamos a encontrar un momento en que nos vamos a cansar. Va a haber un momento en que vamos a decir, ya me cansó este trabajo, me gusta, pero también me canso. O que tal vez no sea el trabajo que usted desee, porque tal vez trabaja con personas que son difíciles de tratar. Entonces, lo importante es cambiar nuestra actitud. Lo importante es cómo vemos ese trabajo. ¿Lo hacemos para los hombres o lo hacemos como sirviendo a Dios? Créame que si nosotros cambiamos la actitud como sirviéndole a Dios, no importa que nuestro trabajo no sea el que deseamos o el mejor que sea, no importa, cualquiera de los dos, lo vamos a hacer cuando lo hacemos como haciéndoselo a Dios. Créame que nuestro trabajo va a ser el mejor, porque vamos a estar conscientes como que se lo estuviéramos haciendo a Dios. Y eso es lo que nos pide Pablo aquí, que nuestra actitud sea diferente ante el trabajo, como si se lo hiciéramos al Señor. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, debemos hacerlo como si se lo hiciéramos a Dios. ¿Verdad qué bonito? Darnos reglas hasta para el trabajo. Y la palabra de Dios es hermosa porque nos da lo que necesitamos. Allí encontramos la voluntad de Dios, lo que a Él le parece bien para nosotros. Y si nosotros seguimos sus reglas, créanme que vamos a ser bendecidos nosotros, ¿verdad? Vamos al versículo 23. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. El 23 en el lenguaje actual dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Ahí se nos está haciendo más claro el Señor, que todo, y todo es todo, lo que hagamos, lo debemos de hacer como haciéndolo al Señor. ¿Verdad? Como cuando servimos en la iglesia, como cuando servimos como mujeres, como cuando servimos como líder de escuela dominical,
como cuando servimos afuera. Recuerden que nosotros somos servidores de Él. Nuestro papel más importante es llevar las nuevas a aquellos que no conocen de Dios. Cuando nosotros lo hacemos para el Señor, créanme que no va a ser difícil, porque sabemos que se lo estamos haciendo a Él, porque eso es lo que nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Así que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón. ¿Y por qué dice de corazón? Menciona corazón. Cuando en la Biblia menciona corazón, se refiere al alma, a todo los sentimientos que tiene el ser humano, a toda la gama de sentimientos que tiene el ser humano. Todos esos sentimientos que tiene el alma debe ser sincero, o sea, todos nuestros sentimientos deben ir concentrados a Dios, como haciéndoselo a Él. Por eso dice, hacerlo de corazón, no de mala gana, ¿verdad? Si lo hacemos de mala gana, mejor no lo hagamos. Va a haber otro momento en que a lo mejor estemos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Y ser sincero, ¿verdad? No puedo hacerlo ahorita porque no estoy bien. Porque a Dios no le va a agradar que usted haga algo que lo está haciendo de mala gana. Dios quiere que tenga ese gozo de servirle a Él. Ese gozo es indescriptible cuando uno lo siente, ¿verdad? Y que quiere hacerlo por Él. Él nos pide que lo hagamos para Él. Así que, porque Él sabe que somos seres humanos y nos equivocamos y que tenemos, a veces no estamos bien y hacemos las cosas como no le agradan a Él. Así que, hermanos, Dios nos está hablando aquí, nos está diciendo que le debemos servir de corazón, gozándonos, sirviéndole a Él. Versículo 24 dice, la Reina Valera, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor les servís. En el lenguaje actual dice, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. ¿Quién es nuestro verdadero dueño? Jesucristo es nuestro verdadero dueño. Sabiendo, dice, que el Señor, de Él vamos a recibir recompensa cuando nosotros lo hacemos todo para Él. Pensando en Él, nosotros vamos a recibir la recompensa de la herencia. ¿Y cuál es esa recompensa de la herencia, hermano? La salvación, la vida eterna que nos espera con Él allá. Allá nos está preparando Él. Como siempre digo, Él nos está preparando un lugar hermoso para cada uno de nosotros. Esto que vivimos en la tierra es pasajero, pero Él quiere que desde acá, de la tierra, vivamos en santidad, que vayamos caminando en santidad. Recuerden que la santidad no es una meta, la santidad es un caminar, que tal vez nuestros días que nos quede de vida no lo alcancemos al 100%, como les he dicho anteriormente. Pero el Señor quiere ver ese esfuerzo que hacemos por dejarnos cambiar, de dejarnos transformar por Él. Así que dice, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Él le servimos y tendremos nuestra recompensa, nuestra corona. Recuerda que Él nos va a juzgar, no de condenación, pero sí nos va a decir, ¿sabes qué? ¿Te recuerdas que te envié a aquella persona y no le hablaste de mí? ¿Te recuerdas que te mandé a aquella persona con hambre y no le diste un plato de comida? Estuvo en el hospital enfermo y no le llamaste para saludarlo. Y tantas cosas, o inclusive en el hogar, ¿hiciste esto con tu esposa que no era adecuado?
¿O hiciste esto con tus hijos que no fuera adecuado? ¿O hiciste esto con tu esposo que no era adecuado? Tantas cosas que Él nos va a juzgar que no lo hicimos o lo omitimos, ¿verdad? Porque tal vez no nos convenía. Entonces, recordemos, hermanos, que la recompensa nos está esperando a nosotros. La recompensa Dios ya la tiene para nosotros, ¿verdad? Y Él por eso nos pide, a través de estas reglas, nos pide que caminemos en santidad. Son reglas para vivir una vida santa. Él es santo y quiere que nosotros seamos santos. Santo, santo soy, dice. Y quiere que nosotros también seamos santos. Él quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Él quiere, y por eso esas reglas son tan importantes para nosotros. Debemos de leerlo. Este libro de Colosenses nos da una doctrina tan hermosa como la preeminencia de Cristo. Y nos da ahora la práctica para ser santos, para reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¡Qué hermoso! Dios nos está dando tanta sabiduría a través de su palabra. Y así debemos de tomarla. Debemos de tomarla con agrado, atesorarla en nuestros corazones, ¿verdad? Atesorarla y compartirla con otros. No nos quedemos con el secreto, como les digo a veces. Démoselo a otros. Que ellos también disfruten de lo que nos espera allá con Él. Vayamos al versículo 25 de este Colosenses, de este capítulo 13, es el último. Y dice, mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, porque no hay acepción de personas. Aquí en este lenguaje actual me gusta que dice, en cambio, todo el que haga lo malo será castigado, según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. ¿Recuerdan? En los versículos anteriores cuando decía que no había judío, no había griego, no había incircuncidado, no había grupo, ¿verdad? Así que también a nosotros así nos ve Dios. A nosotros nos ve un cuerpo nada más. Él no ve favoritismo. A todos nos va a juzgar por igual, por lo que no hicimos, por lo que omitimos. Aquí está siendo bien claro el Señor. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Cuidémonos, hermanos, de hacer injusticia, ¿verdad? Dios sabe qué es lo que nos va dando, pero lo bueno es que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos y decirle al Señor en lo que nos hemos equivocado, y Él nos va perfeccionando. Y dice acá, y me gusta lo que dice, en cambio, todo el que haga lo malo será castigado, según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Y sí, es tan importante lo que Dios nos da en su palabra. Su palabra es eterna. Y va de generación en generación. Y nosotros debemos compartir, ¿verdad? Y debemos practicar eso en nuestro hogar, donde quiera que estemos, debemos reflejar a Jesucristo. Colosenses, por medio de Pablo, nos está dando mucha sabiduría, reglas tan hermosas que podemos practicar a diario. Que no debemos dejarlas por sentado que lo estamos haciendo. No, quizás cada día deberíamos de hacer un recuento y decir qué es lo que hice ayer que no estuvo bien. ¿Qué es lo que hice con mi esposo que no estuvo bien? ¿Qué es lo que hice con mis hijos que no estuvo bien? ¿Qué es lo que hice con mi jefe que no lo respeté quizás? ¿Qué es lo que hice en mi trabajo? Tal vez estuve de ocioso y no hice lo que tenía que hacer.
En fin, nosotros podemos preguntarnos tantas cosas. La palabra de Dios nos está dando la respuesta acá. Recuerden que nosotros ya no vivimos en ese cuerpo, en ese traje sucio. Nosotros nos vamos limpiando poco a poco. El Señor nos da la oportunidad de cambiar, de ser transformados. Nada más tenemos que aceptarlo. Nada más tenemos que aceptar que Jesucristo nos vaya transformando. Nosotros estamos unidos a un Cristo viviente. Él no está en la cruz ya. Él es vivo. Por lo tanto, nosotros también, todo lo que Él nos diga que hagamos, las instrucciones que Él nos da, que practiquemos, debemos de hacerla. En realidad debemos hacerla. Como cristianos que somos, debemos de hacerlo. Dios no nos va a dejar solos. Él siempre nos va a estar acompañando para por medio de su palabra, ayudarnos a transformarnos poco a poco. Dios es fiel y nos pide que también nosotros seamos fieles, que seamos santificados como Él. Así que, hermanos, en esta noche hemos aprendido que realmente en Colosenses, en este capítulo 3, hemos aprendido la doctrina, ¿verdad? De la preeminencia. En los capítulos anteriores aprendimos la preeminencia y en este capítulo son las prácticas. El capítulo que viene, el 4, también es de prácticas. Recuerde que el 3 y el 4 es la parte de práctica. Así que es bonito ver la doctrina y la práctica. Él quiere que seamos completos en su sabiduría. Él no quiere darnos a media su sabiduría. Él nos la quiere dar completa. Está en nosotros aceptar esa sabiduría que Él nos da. Él nos quiere dar todo para que seamos capaces de vivir una vida santa aquí en la tierra, mientras vivamos aquí en la tierra. Así que, hermanos, les invito a que sigan conectados en estos estudios. Son hermosos y nos enseñan mucho a nosotros, ¿verdad? Nos enseña mucho y vuelva a leer esos versículos, vuelva a meditar en su palabra, ¿verdad? Dios tiene algo mucho más que decirle a usted, individualmente, íntimamente. Así que le invito a que siga en los estudios, que es muy importante, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos espiritualmente, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, hermanos, que disfruten este fin de semana con la familia, que tengan muy buenas noches y que Dios me los bendiga. Bendiciones, hermanos.